La modalidad de la clase de hoy que vamos a ver el TP18, que es la adaptación a la altura, en el que para poder, es un trabajo práctico que va a ser es integrador, ¿sí? Que vamos a ver todo el contenido que vimos en el cuatrimestre pasado, en el que vamos a involucrar todos los sistemas, el sistema respiratorio, el cardiovascular, el renal, ver los balances de estado ácido, del estado ácido base. Así que es un tema que tienen que tener los conceptos previos bien fijados, ¿sí? Así que vamos a empezar. ¿Cómo planteé la modalidad de ahora? Estoy esperando que Celi me habilite compartir la pantalla. Mientras les cuento, ¿cómo habilité ahora para hacer la guía? Vamos a hacer una introducción al tema, una introducción más que nada va a ser como sobre cada uno de los sistemas que están involucrados ahora en la respuesta a la altura, pero el desarrollo de la guía va a ser, a medida que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir planteando cada uno de los puntos de la guía. Con cualquier duda que tengan, nuevamente escriben por el chat y yo los veo, si te respondo en ese momento o si lo vemos al final de la clase, ¿sí? La idea es que no se queden con dudas y que puedan integrar cualquier parte del tema, ¿sí? Ahí está, ya les puedo compartir. Ahí sí, a ver. Acá ya estoy. Bien. Deben un segundo. Bueno. ¿Ven todos la pantalla? Listo. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos. Si no llegan a escuchar bien, me escriben cualquier cosa. Bueno, este tema lo vamos a plantear entonces como el 18. Vamos a ver aclimatación y adaptación a la altura. Tienen que escribir por chat. Lo dejo grabando y después vemos cómo lo subimos, ¿sí? Bien, ahí lo dejé grabando. Bueno, para poder entender entonces, para poder introducirnos al tema de altura, tenemos que pensar entonces cuál es el estímulo principal para que se pongan en mecanismos compensadores fisiológicos para introducirnos a este tema, ¿sí? Así vamos a ver entonces qué nos condiciona la altura. La altura nos condiciona un descenso en la presión barométrica que está en relación con la altitud, ¿sí? En el que vamos a ver que en este gráfico que tenemos un gráfico en el cual vamos a ver la presión atmosférica en kilopascales en función con la altitud, vamos a ver que tiene una curva que es inversamente proporcional, ¿sí? Es decir, que a mayor altitud vamos a ver cómo cae esa presión atmosférica, ¿sí? Eso me condiciona que el porcentaje de oxígeno se mantenga constante, pero la presión atmosférica va a descender. Es decir, que vamos a tener una menor presión parcial, una presión parcial atmosférica menor y una presión de oxígeno que se va a mantener constante, es decir, que va a tener ese mismo 21% independientemente de la altitud a la cual me encuentre, pero va a tener una presión mucho menor. ¿Sí? Si nos ubicamos en la ley de Dalton, ¿se acuerdan que la presión total de una mezcla de gases resulta de la suma de las presiones individuales de cada gas? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener que de los 760 mililitros de mercurio de la presión atmosférica que existe a nivel del mar, vamos a ver que la composición que tiene ese aire ambiental no va a variar, va a representar siempre ese mismo 21% de oxígeno, la misma cantidad de dióxido de carbono, pero su cantidad absoluta va a ser mucho menor, ¿sí? No cambia composición del aire.
Este es un gráfico, una tabla en la cual vamos a ver la concentración de oxígeno del aire, que va a ser cercana al 21%, y vamos a ver diferentes ciudades en las cuales tienen diferentes altitudes, ¿sí? Y a su vez, eso me condiciona una presión barométrica menor, ¿sí? A nivel del mar, con una altitud de 0, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, que va a corresponder el 21% de ese aire a 159 de presión parcial de oxígeno en el aire ambiente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En La Paz, ya con una altitud de 3.000 metros, vamos a ver que cae esa presión barométrica en relación a la altitud, ¿sí? Y esa presión barométrica de 522 me va a condicionar una menor presión parcial de oxígeno a nivel en La Paz, ¿sí? Pero respetando siempre la concentración de oxígeno que está al 21%, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Todo esto en este gráfico, en la cual estoy partiendo una presión parcial de oxígeno en función de la altitud, vamos a ver, está graficada la saturación, la presión ambiental, la presión parcial de oxígeno ambiental y la presión arterial de oxígeno. Vamos a ver cómo a medida de que se va avanzando en la altitud, vamos a ver cómo caen cada una de estas, ¿sí? Esto me condiciona que el estímulo que me va a condicionar la respuesta a la altura va a ser la hipoxia hipobárica, ¿sí? Una hipoxia, una menor presión parcial de oxígeno ambiental condicionada por una menor presión barométrica, ¿sí? En la cual mantengo la composición del aire, pero me baja la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Todo esto conlleva una disminución en la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Esto va a quedar más claro con el próximo gráfico, ¿sí? Este es un gráfico con una cascada de oxígeno, dice que representa el descenso paulatino del oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria. Esto en una persona que se encuentra a nivel del mar, con una atmósfera de 160 milímetros de mercurio, ¿se entiende? En el cual va a ir progresando a través del organismo un gas humidificado en la tráquea, en la cual ya se le agrega parte del vapor de agua, el gas alveolar, ¿sí? En el cual va descendiendo el gas en sangre, el oxígeno en sangre arterial, en los capilares y en la mitocondria. Es decir, que si yo parto de una presión atmosférica mucho más baja, ¿sí? Condicionada por la menor presión barométrica, me va a condicionar el resto de la presión parcial de oxígeno, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo comienza con la aclimatación a la altura, ¿sí? Que son todos los procesos fisiológicos que se ponen en juego para poder garantizar la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, acá partimos del concepto de entrega de oxígeno a los tejidos, que lo vimos en el cuatrimestre pasado, que se corresponde con el delivery de oxígeno, ¿sí? Ese delivery de oxígeno que va a estar condicionado por mi gasto cardíaco y por el contenido arterial de oxígeno. Eso lo volvimos a repetir del cuatrimestre pasado. Tenemos un contenido arterial de oxígeno que está representado por todos los mecanismos en los cuales me ayudan a transportar el oxígeno a través del organismo. Tenemos la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno disuelta, ¿sí? Y lo que me va a condicionar ese componente es estático, ¿sí? Tenemos un componente estático que tenemos la carga de oxígeno a nivel del lecho vascular y tenemos el gasto cardíaco para entregar ese oxígeno, para movilizar ese contenido de oxígeno a través del lecho vascular y sea el que entregue ese oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, van a pensar todas estas, o razonar todos estos mecanismos fisiológicos en base a entregar más oxígeno a los tejidos, ¿sí? En base al delivery de oxígeno. Entonces, todas las respuestas en este momento agudo se destinan a eso, ¿sí? Acá puse la respuesta fisiológica a la altura, en la que tenemos una respuesta que la catalogué por sistema, en las cuales tenemos una respuesta respiratoria de la circulación pulmonar, sistémica, etcétera, y después otra catalogada por la temporalidad, ¿sí? En las cuales vamos a ver una respuesta aguda que se va a producir en aquella persona que viaje
a una zona con una altitud de más de 2.500 metros, y después una respuesta crónica de aquella persona que persiste en ese lugar, ¿sí? A partir de ahí, vamos a ver que la respuesta aguda me va a condicionar estos sistemas, ¿sí? Mientras que la respuesta crónica se la va a llevar parte el componente sanguíneo en gran medida, ¿sí? Esto, lo que quiero remarcar ahora es este gráfico que vimos que está en la guía de trabajos prácticos, en las cuales tenemos los parámetros que se van a ir modificando en relación al tiempo de exposición a la hipoxia, ¿sí? En la cual vamos a tener la frecuencia cardíaca, la ventilación, la presión en la arteria pulmonar, la secreción de eritropoyetina y la concentración de hemoglobina, ¿sí? Los cuales vamos a ir analizando cómo se intensifica estas respuestas en relación a la altura, ¿sí? Ahora, con parte de esta respuesta fisiológica a la altura la vamos a ir respondiendo por sistema, a ver cómo actúan los mecanismos de regulación ante el estímulo que nombramos que es la hipoxia hipovárica, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que ahora yo desarrollé en gran parte la respuesta respiratoria a la altura, ¿sí? Y ya después dejé otros ejercicios en los cuales ustedes tienen que generarlo, ¿sí? Vamos con la respuesta ventilatoria a la altura. En esta respuesta ventilatoria a la altura dijimos que mi principal estímulo va a ser una menor presión parcial de oxígeno, condicionada por esta hipoxia hipovárica, ¿sí? Acá esta menor presión parcial de oxígeno es sensada por quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Que van a ser los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, ¿sí? Que van a estar compuestos por dos, acuérdense que están compuestos por dos tipos de células, que son las células de glómerulo, células subventriculares, en la que son las células sensoras de esa menor presión parcial de oxígeno arterial, ¿sí? ¿Cómo lo sensan? Están en íntimo contacto con capilares arteriales, en las cuales sensan esa menor presión parcial de oxígeno, ¿sí? Ahora, miren cómo tienen que ir representando cada uno de los puntos para poder integrar esa respuesta, ¿sí? Esa menor presión parcial de oxígeno es detectada por lo que conduce es a que los canales de potasio dependientes de oxígeno se cierren, ¿sí? Disminuyendo la permeabilidad del potasio. Esa disminución de la permeabilidad del potasio hace que la célula se despolarice y active canales de calcio regulados por voltaje, haciendo que ingrese el calcio desde el líquido extracelular y produciendo la exocitosis de neurotransmisores. Neurotransmisores que están en estudio, que nombran a la dopamina como principal neurotransmisor y a la acetilcolina. Estos neurotransmisores hacen sinapsis en la neurona aferente o la vía aferente, condicionando que el estímulo sea integrado en el centro integrador, que este va a ser el bulbo raquídeo y la protuberancia. Acá en este gráfico tienen que seguir parte de este camino porque es la presión parcial de oxígeno la que es sensada por los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, ¿sí? Neuronas sensitivas aferentes, centro integrador, el bulbo y la protuberancia, y a través de ahí neuronas motoras somáticas que, como vía aferente, estimulan a músculo escaleno y esternocleidomastoideo e intercostales externos y el diafragma, en lo cual me condiciona un mayor volumen corriente, me condiciona una mayor distensibilidad de los alvéolos pulmonares, condicionándome una mayor área en la cual pueda generar una mayor difusión del oxígeno según, acuérdense que aplicábamos la ley de Fick, acá en este caso, en el cual aumento el área en la cual se puede difundir, mayor va a ser la difusión de este gas, ¿sí? Condicionándome en este momento a esto. Tenemos este gráfico que tiene la presión parcial alveolar de los gases en función de la ventilación, ¿sí? Una ventilación a 4,2 litros por minuto, que es lo normal, ante un estímulo, ante la hiperventilación, vamos a ver que esa presión parcial de oxígeno, cómo aumenta en relación a la hiperventilación, ¿sí? Disminuyendo también mi contenido de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Como consecuencia. Entonces, este gráfico que también se encuentra en la guía de autoestudio, vamos a ver que tenemos en el A una persona que se encuentra a nivel del mar y en el B una persona que está en el monte Everest, ¿sí?
Entonces vamos a ver cómo es la presión parcial de oxígeno en función del tiempo a lo largo del capilar de la sangre, ¿sí? En el que una presión inspirada de oxígeno, comienza desde una presión inspirada de oxígeno de aire ambiental de 160, una presión alveolar cercana a 100, ¿sí? Y acá comienza con sangre desoxigenada proveniente de la circulación venosa de 40, y vamos a ver cómo a través de su paso por el circuito pulmonar, vamos a ver que se genera la hematosis ya en un tercio de la estadía de la sangre en el largo del capilar, ¿sí? Mientras que una persona que se encuentra a nivel del monte Everest, vamos a ver cómo cae cada una de esas presiones. Una presión inspirada de oxígeno que comienza cercana a 60, una presión alveolar de 35. Vean cómo ese gradiente se encuentra afectado, haciendo que la oxigenación de la sangre sea mucho más lenta y que no llegue a completar la presión de oxígeno alveolar. ¿Se entiende? Ahora, vieron que a través de este mecanismo de hiperventilación vamos a tener una mayor distensión de alveolar aumentando mi área y una mayor presión parcial de oxígeno mejorando el gradiente de difusión, permitiendo entonces que se oxigene en un tiempo mejor la sangre que circula a través de la circulación pulmonar, ¿sí? Otro de los mecanismos que pusimos en juego va a ser la presión pulmonar en respuesta a la altura. A ver qué... Sí, el gráfico es sin la compensación respiratoria, ¿sí? Dice, la respuesta a la circulación pulmonar a la altura, vamos a ver que para esto ustedes tienen que conocer cuáles son las características que tiene la circulación pulmonar, ¿sí? Tienen que repasar esos conceptos para poder iniciar en los procesos de integración, ¿sí? ¿Cómo responde esa circulación pulmonar a la altura? Recordemos que la circulación pulmonar tiene un mecanismo de vasoconstricción hipóxica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que genera la vasoconstricción en zonas en las cuales la presión parcial de oxígeno es menor, redistribuyendo el flujo a zonas en las cuales la ventilación es mucho mejor, ¿sí? Mejorando la relación BQ del pulmón, ¿sí? Tenemos un sensor de hipoxia alveolar, ¿sí? Que detecta esa hipoxia a los menos 70 milímetros de mercurio. Tenemos canales de potasio que despolarizan la membrana, que son similares al mecanismo a los del cuerpo carotidio. Canales de potasio dependientes de oxígeno que se cierran, aumenta la permeabilidad del potasio, despolariza la membrana y abre canales de calcio voltaje dependientes. Y esto finaliza con la liberación de endotelina 1, liberada del endotelio, que impacta en el músculo liso de la vasculatura pulmonar, generando la vasoconstricción. Genera esa vasoconstricción, aumenta, redistribuye ese flujo a otra zona en la cual se pueda perfundir, es decir, que hace una vasoconstricción no homogénea, sino que por parche sería, o heterogénea en otro caso, ¿sí? Acá este es un gráfico en el cual puse el normal, en el cual tenemos una relación ventilación-perfusión óptima, que es A1, en el cual tenemos acá la ventilación a 5 litros minuto, tenemos la sangre desoxigenada de la circulación proveniente de la arteria pulmonar, la barrera alveolo-capilar, y después tenemos la circulación arterial, ¿sí? En el que ese flujo termina siendo de 2,5 litros minuto, una ventilación de 2,5 litros minuto, un flujo de 2,5 litros minuto y una relación BQ de 1. Es una relación BQ óptima, ¿sí? ¿Qué pasa con la relación con los pacientes que tienen una relación BQ alterada sin el mecanismo de vasoconstricción hipóxica? Sí, Belén. Belén pregunta que dijo que genera vasoconstricción para mantener la relación BQ. Sí, sí, ahora termino de explicar esto y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Esta relación BQ alterada sin la vasoconstricción hipóxica. Tenemos vía aérea. Este es un defecto de la vía aérea, entonces que me condiciona una menor ventilación, ¿sí?
en la cual la ventilación me cayó a 0,5 litros minuto. Este flujo desoxigenado hace su paso por esta zona de hematosis, en la cual es un flujo en el cual no se modificó con respecto al previo, ¿sí? Haciendo que mi relación BQ caiga hacia 0,2, es decir, tenemos sangre que no se está oxigenando, y pase directo a la circulación sistémica, ¿sí? Condicionándome una menor presión parcial de oxígeno arterial, ¿sí? Este mecanismo que no existe para vasoconstricción hipóxica es uno de los principales mecanismos que están involucrados, por ejemplo, en el COVID, ¿sí? En el que hay una alteración de esa vasoconstricción hipóxica, entonces los pacientes presentan una gran hipoxemia, consecuencia de este flujo sanguíneo, en el cual no se oxigena por este mecanismo, ¿sí? Y después vamos a ver un tercer paso, que vamos a ver una relación BQ alterada, pero con el mecanismo vasoconstricción hipóxica, en el que tenemos el defecto de la vía aérea, en la cual no se ventila, y vamos a ver cómo cae el flujo a la mitad, a 1,25 litros minuto, haciendo que la relación BQ sea mejor que en caso de que no exista esa vasoconstricción, ¿sí? De 0,4 va a ser para previo de 0,2, pero movilizando el flujo sanguíneo a una zona más ventilada, ¿sí? Mejorando esa relación BQ de este lado y mejorándome mi oxigenación arterial, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, con una vasoconstricción más exagerada, ¿sí? O sea, la función sería en parte hacer vasoconstricción para poder oxigenar mejor, sí. Hay una vasoconstricción de este flujo sanguíneo a una zona pobremente ventilada, en la que la relación BQ no va a ser óptima para que sea la mejor oxigenación de la sangre, ¿sí? En cambio, vamos a tener una redistribución de ese flujo a una zona mejor ventilada, en la cual la hematosis pueda garantizarse, ¿sí? Y a su vez, esa vasoconstricción genera un menor flujo para una zona menor ventilada. Entonces la relación trata de mantenerse cercana a 1, pero sin embargo no continúa siendo óptima, ¿sí? Esto podría pasar en el EPOC también. No, el mecanismo de insuficiencia respiratoria en el EPOC es por otra manera que ya después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, volviendo al mismo gráfico que teníamos en la guía de autoestudio, vamos a ver cómo aumentó la ventilación en este primer momento, consecuencia de los mecanismos descritos previamente, y vamos a ver cómo la presión en la arteria pulmonar aumenta. ¿En consecuencia de qué? En consecuencia de haber generado una vasoconstricción en las arterias pulmonares, generando un aumento de la resistencia pulmonar, ¿sí? Condicionándome una mayor presión de arteria pulmonar. ¿Se entiende? Bien. A partir de ahí, vimos entonces toda la respuesta respiratoria a esa hipoxia hipovárica. Ahora, la respuesta cardiovascular a la altura la dejé de esta manera. Ver entonces cómo, porque dijimos que tengo una respuesta cardiovascular acá, en la frecuencia cardíaca, la cual aumenta en los primeros minutos. Lo que tienen que preguntarse es cómo hace, cuál es el principal estímulo que lo genera, ¿sí? ¿Quién es el sensor? ¿Quiénes son las vías aferentes, el centro integrador, la vía aferente y la respuesta? Lo dejé como para que ustedes puedan ir construyéndolo a medida de que van armando la integración con el mismo, ¿sí? Pero esa respuesta cardiovascular a la altura lo continué con la respuesta final, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes vayan razonando y vayan practicando cómo a partir de ese estímulo genero el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Así como explicamos lo de la respiración y lo de la ventilación, quiero que puedan hacer el ejercicio también de poder ir viendo cuál es la respuesta cardiovascular. Finaliza entonces con un aumento de la frecuencia, a ver, para. ¿Cómo se activa el sistema nervioso simpático ante la hipoxia? Bueno, ahí te tiré una de los datos, es que a través de quimiorreceptores periféricos que detectan una menor presión parcial de oxígeno.
Ahora lo que ustedes tienen que buscar es cómo hace para activar el sistema nervioso simpático. Esos quimiorreceptores periféricos, ¿dónde llegan? ¿Llegan al núcleo del tracto solitario como centro integrador? Bueno, ¿cómo? ¿Sí? Eso me interesa que lo vayan buscando y lo podemos ver si quieren después en los foros, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, entonces como consecuencia final, dijimos que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica a través de noradrenalina sobre beta 1 para la frecuencia cardíaca. Entonces todo esto tienen que tener los conceptos bien claros para ir repasando cada uno de estos sistemas integradores. Chat. Experiencia a través del vago, no, del 9 y del 11. Esta frecuencia, este aumento de la frecuencia cardíaca a través de noradrenalina sobre beta 1 y la resistencia periférica, resistencia periférica a través de noradrenalina sobre alfa 1, me va a condicionar que en lo que yo estoy buscando como respuesta a la altura, que dijimos que era mejorar el delivery de oxígeno. Entonces aumentamos finalmente el gasto cardíaco, ¿sí? Este es un gráfico que muestra cambios en porcentaje desde una menor altitud en función de los días en los cuales yo me mantengo en altitud. Vamos a ver entonces cómo aumenta esa frecuencia respiratoria, cómo aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial media en función de los días en los cuales yo me mantengo en la altura, ¿sí? ¿Qué pasa con la circulación sistémica? Entonces vamos a ir viendo todos los pasos desde el transporte del oxígeno. Vamos a ver desde el ingreso al sistema respiratorio, desde la hematosis, desde la circulación pulmonar. Ahora movilizamos ese contenido arterial y ahora estamos en la circulación sistémica. ¿Qué es la circulación sistémica? Vamos a tener un predominio del tono vasomotor, que dijimos que va a estar condicionado por el sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina sobre alfa 1, ¿sí? Generando una vasoconstricción. Pero también tenemos regulación por factores locales. ¿Qué va a ser? El glóbulo rojo, del cual dijimos que hay una autorregulación, perdón, una regulación del flujo sanguíneo local a nivel de los tejidos periféricos, ¿sí? Que van a estar condicionados por diferentes miradores. Acuérdense que va a ser la cantidad de protones, la PCO2, la PO2, el ácido láctico, ¿sí? En los cuales me condicionan el flujo local, ¿sí? En parte de la bibliografía que está subida a la PEDCO para poder discutir esta parte, teníamos el glóbulo rojo como sensor de oxígeno, en los cuales, ¿qué planteaba a grandes rasgos esta bibliografía? Planteaba el siguiente esquema como finalizador, porque tenemos un tono vasoconstrictor que me está generando un menor flujo sanguíneo en base a los componentes que teníamos, ¿sí? Pero ese eritrocito circulando por los lechos periféricos ante una gran demanda de oxígeno o ante una caída de la presión parcial de oxígeno, generaba una desaturación de la hemoglobina, ¿sí? Y que esa hemoglobina, esa desaturación a través de mecanismos que pueden ser mecanismos redox, condiciona una proteína GS. Que esa proteína GS activa una dislatociclasa y a través del aumento del AMP cíclico como segundo mensajero, activa una proteína quinasa A y esa proteína quinasa A activa canales de ATP. Esos canales de ATP se abren y liberan ATP del eritrocito que está circulando por ese lecho con menor cantidad de oxígeno y impacta sobre las células endoteliales que tienen receptores purinérgicos. Esos receptores purinérgicos están acoplados a proteínas GQ, ¿sí? Que a través del segundo mensajero, que es el calcio, estimula una óxido nítrico sintetasa, generando la producción de óxido nítrico y que difunde de manera parácrina y actúa sobre el músculo liso vascular, conduciendo una vasodilatación y aumentando el flujo sanguíneo a esa zona con menor cantidad de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, ahí ven el vínculo que tiene el transportador de oxígeno, que funciona a su vez también como parte de un sensor de oxígeno en los lechos periféricos y condicionándome el flujo sanguíneo local, ¿sí? Ahora, ya voy.
Ahora, ahora vamos a ver, vimos la circulación sistémica. A ver, chat. ¿Cuándo se oxigena el oxígeno? En parte sí, pero con todo ese mecanismo implicado, ¿sí? No es que la desaturación o se desoxigena la hemoglobina y me condiciona la formación de óxido nítrico, sino que tienen que implicar todo el mecanismo que acabo de explicar, ¿sí? Estaba tomando un mate. Bueno, ahora vamos a ver el transporte y entrega de oxígeno, ¿sí? Por la hemoglobina. Vimos respiratorio, cardiovascular. Y ahora vamos a ver cómo la hemoglobina transporta y entrega el oxígeno, que también es parte del contenido del segundo cuatrimestre, ¿sí? En el que nosotros conocemos entonces cuáles son los factores que me condicionan en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Que parte de estos factores, ya sea el efecto del pH, el efecto de la temperatura y el efecto de la PCO2, ¿sí? El efecto del pH, todos estos factores en una condición de altura van a estar modificados. ¿Para qué? Me están condicionando que la hemoglobina tenga una mayor afinidad por el oxígeno y no pueda liberarlo. Una mayor altura me conduce a una menor temperatura, el pH va a estar alcalótico, que ya vamos a ver cómo llegamos a un pH alcalótico, una PCO2 que va a ser menor en contexto de la hiperventilación. O sea, teníamos factores todos en contra para poder entregar el oxígeno a las células, ¿sí? Pero tenemos el 2,3-bifosfoglicerato, que es el que se comienza a sintetizar en estas condiciones de hipoxia a través de la vía glucolítica, en las cuales tienen que ver los del cuatrimestre pasado, en el que me desvía la curva de afinidad del oxígeno por la hemoglobina hacia la derecha, haciendo que ceda el oxígeno a los tejidos, produciendo un mejor delivery de oxígeno. ¿Se entiende? Y después vamos a ver la respuesta celular de altura en menor medida, que es cómo la célula puede modificar su metabolismo y expresión de genes, como por ejemplo puse el factor inducible por hipoxia, ¿sí? Pero que bueno, es la última respuesta celular que se tiene hacia esa hipoxia, ¿sí? Entonces, a modo de ir resumiendo, o modo de ir integrando todo este contenido que ya vimos, chat. Sí, sí, Abril, el efecto del 2,3-bifosfoglicerato contrarresta todos los otros efectos que están condicionándome por la altura, ¿sí? Entonces me garantiza que dentro de las 48 horas, ¿sí? Ahí, Julieta. Este contenido arterial de oxígeno, que repasemos que es la fórmula que se la preguntaron previamente, creo, durante la cursada, dijimos que estaba condicionado por el oxígeno disuelto en plasma y por el oxígeno unido a la hemoglobina. Ese oxígeno disuelto en plasma, dijimos que es influenciado por la composición del aire expirado, que no lo vamos a poder modificar porque ya estamos en la altura frente a este estímulo que no lo vamos a poder modificar. Sí, modificamos la ventilación alveolar, aumentamos la frecuencia y la profundidad de inspiración, mejoramos la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Entonces mejoramos el volumen corriente por el cual estamos ventilando, la difusión entre oxígeno entre los alveoles y la sangre, modificamos la superficie, es decir, que distendimos alveoles y podemos producir una mayor área para la cual se produzca espermatosis, y influenciamos también por una adecuada perfusión de los alveolos a través del mecanismo de la vasoconstricción hipóxica y a mejorar la ventilación de la relación BQ de mi sistema, ¿sí? Ahora, este oxígeno disuelto en plasma me modifica. A ver. Profe, ¿qué pasa cuando tengo todas las condiciones que me desplazan la curva hacia la derecha? Sí, pero mi pH se encuentra normal. ¿Para dónde va a desplazar la curva? Pero mi pH se encuentra normal, vas a tener tu curva desplazada hacia la derecha, ¿sí? Para entregar mejor sí, para poder entregar mejor ese oxígeno, ¿sí? Y Micaela, después sube el power, sí, después lo subo.
Y después tenemos que estamos en la altura, ¿cómo va a actuar el sistema de vasoconstricción? Estamos en la altura, ¿cómo va a actuar el sistema de vasoconstricción? ¿Vasoconstricción en dónde? Bueno, ahí seguimos con esa idea, ¿sí? Dijimos, contenido arterial de oxígeno. Ahí respondo parte de esa, quiero terminar esta idea. Ese contenido arterial de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno que tenemos el oxígeno disuelto en plasma, tenemos la saturación de la hemoglobina que va a estar afectado por los mismos componentes que ya vimos, y con el 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Ahora, vamos a ver el oxígeno unido a la hemoglobina que está, o sea, que me lo va a condicionar el contenido de hemoglobina por glóbulo rojo y el número de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, planteando de esta manera, entonces, que el contenido arterial de oxígeno va a ir modificándose. Ya vimos cómo se modificó todo este contenido arterial para garantizar el delivery de oxígeno. Y después tenemos una respuesta sanguínea, en la cual la respuesta sanguínea dijimos que va a ser más tardía, ¿sí? Este es un gráfico que muestra la evolución de la eritropoyetina durante 7 días con una hipoxia estimulada a 2.500 metros de altura, en el cual vamos a ver. Ahora respondo a invitado lo que preguntó. Vamos a ver entonces cómo esa evolución de la eritropoyetina, esa liberación se produce en los primeros días con un pico máximo que va a estar a los 2 días y que luego va a ir descendiéndose a medida que me genere me aumente la producción de glóbulos rojos, ¿sí? En vamos a ver entonces que esa respuesta sanguínea va a liberar eritropoyetina por parte de las células renales y va a estimular a mayor producción de glóbulos rojos, modificándome el principal transportador de oxígeno y el principal determinante del contenido arterial de oxígeno, ¿se entiende? Produciendo que a medida que se va pasando el tiempo, ya que vamos a tener la producción de oxígeno cerca del la producción de glóbulos rojos cercana a los 5 días, va a comenzar a aumentar, va a ir disminuyendo los esfuerzos o el esfuerzo que genera el organismo para poder mantener una entrega de oxígeno, porque yo estoy aumentando mi número de glóbulos rojos y mi número de hemoglobina, ¿sí? A ver, Richard. Bueno, y es otra parte de la que se encuentra en la guía, en la cual vamos a tener los mecanismos de aclimatación y adaptación y en función del tiempo, ¿sí? Los cuales fuimos respondiendo cada uno de estos en función del tiempo y en manera ordenada, ¿sí? Dejé la tabla que está en la guía para verla después, ¿sí? Después la vemos. Ahora, pues lo vamos a ver con el estado ácido base. Ahora, con el estado ácido base que se produce en la altura, vamos a ver que puse el programa para ir aplicándolo, ¿sí? Dice que María Rosa comienza a sentirse mal hora después de bajar del avión de Cusco y donde fue por un viaje de vacaciones. Refiere dificultad para respirar cuando sube las escaleras, mareo y fatiga y taquicardia. Durante la consulta médica se solicitan exámenes complementarios que muestran el ionograma de esa manera y los gases en sangre, con un pH 7,42, una PO2 de 76, una PCO2 de 32, un bicarbonato de 20, un exceso de bases no estaba escrito. Ahora tenemos y una saturación del 95%. Ahora dice una de las preguntas, verifique el valor de pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ese es el estado ácido base, ¿sí? Que definimos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? En la cual te da 7,42, que está bien, corroboramos el pH en el cual está la paciente. Ahora, define el estado ácido base, dice justifique y explique el problema original y los mecanismos que se pusieron en marcha para compensar el disturbio. Partamos nuevamente de lo anterior. Dijimos que estamos en la condición de una hipoxia hipovárica. Uno de los mecanismos que se pone en juego para generar
un mejor delivery de oxígeno es la hiperventilación. Esa hiperventilación me condiciona un mayor volumen minuto respiratorio. Dijimos que aumentamos el volumen corriente, aumentamos la frecuencia respiratoria. Todo esto me va a condicionar, dijimos que mejoraba la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, pero la presión parcial de dióxido de carbono. Silencio desactivo la cámara, así quizás se mejora el audio. ¿Ahí se escuchan bien? Buenísimo. Ahora, partimos entonces de esa menor presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, producto de esa hiperventilación, ¿sí? Entonces vamos a tener esa PCO2, que el rango inferior dijimos que iba a ser de 35. Ahí, se me fue el foco. Que va a ser el rango inferior, que recordemos que el valor de PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, con un valor que está bajo, ¿sí? Entonces, ese es su estímulo principal, ¿sí? Cuando vayan a analizar el estado ácido-base, partan de ese pH, que en este caso el pH se encuentra en un rango normal, pero ya vamos a ver por qué. Pero tenemos el bicarbonato en un rango menor, que está por debajo del valor normal, y tenemos el PCO2 por debajo del valor normal. Tenemos que pensar en el contexto siempre del paciente del que estamos hablando para poder interpretar el estado ácido-base. Tenemos una paciente que está en la altura con hipoxia hiperbárica, hiperventilando, que seguramente si ustedes la ven va a estar taquipneica. Sí, sí, Emma. Va a estar taquipneica e hiperventilando, ¿sí? Ahora, sí, está compensada. Ahí explicó el mecanismo cómo se compensa. Claro, muy bien. El bicarbonato está abajo, quiere decir que está compensado. Sí. Entonces tenemos una PCO2 baja y un bicarbonato que está descendido. Que este bicarbonato descendido me marca la compensación que hace el sistema renal para poder mantener mi pH dentro del rango normal, ¿sí? En caso de que mi bicarbonato no se modifique, ese pH va a tender a estar alcalótico, ¿sí? Con todas las implicancias que tiene mantener un pH alcalótico para el organismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver, dice, explica el problema original, los mecanismos que se pusieron en marcha. Y los mecanismos que se pusieron en marcha van a ser parte de mecanismos que están, los mecanismos buffer, que ya tienen que ir sabiendo cuáles son los mecanismos buffer, por los cuales se mantienen, trata de amortiguar esos cambios en el pH, y la compensación renal, que tenemos. Este es un gráfico que muestra el túbulo proximal cómo reabsorbe el bicarbonato en un contexto de acidosis, pero en un contexto en el cual tenemos alcalótico, sabemos que el bicarbonato se filtra y se reabsorbe, ¿sí? Pero para que se reabsorba ese bicarbonato necesitamos un componente ácido, ¿sí? Para que produzca la reabsorción de bicarbonato. Sí, de intercalar, pero estamos viendo parte del túbulo contorneado proximal, ¿sí? No estamos viendo todavía la célula intercalar. Entonces, al necesitar ese bicarbonato, que tenemos un contexto alcalótico, vamos a ver que ese bicarbonato termina filtrándose, ¿sí? Termina filtrándose y no reabsorbiéndose, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la alcalosis, con las células intercalares tipo beta en el túbulo colector, ¿sí? El bicarbonato termina siendo excretado y junto con el potasio, ¿se entiende? Termina siendo excretado por la harina, generando una harina alcalótica en este contexto y descendiendo mi bicarbonato a un nivel por debajo del normal para poder compensar ese pH causado por mi alcalosis respiratoria, ¿sí? Todos estos mecanismos de los cuales de reabsorción de bicarbonato, de mecanismos buffer
de las células intercalares, tanto alfa como beta, la vimos el cuatrimestre pasado, ¿sí? Entonces hay que poner en práctica y razonar cada una de estas funciones, ¿sí? Ahora dice que obtenga el anion gap, que el anion gap, recuerden que es la diferencia que tenemos entre los aniones y los cationes, en los cuales me sirven generalmente para la acidosis metabólica, en las cuales yo no estoy dosando, tengo ácidos que no son mensurables, o sea que no tengo la posibilidad de poder dosarlos y saber cuánto excede mi producción, ¿sí? Ya. Sí, acuérdense, Daniel dice que la compensación renal ocurre días después, o sea que la compensación de los buffers es antes. Siempre la compensación de los buffers es antes. Es el primer mecanismo que se pone en juego ante cambios en el pH. ¿Sí? Después repasen la temporalidad en la cual ocurren los mecanismos de compensación del pH. ¿Sí? Pero sí, primero los buffers. ¿Cuándo se solicita el anion gap? Acuérdense que el anion gap puede presentarse, lo van a solicitar siempre que tengan ustedes el estacio base y el ionograma, ¿sí? Porque es una diferencia, ¿sí? En los cuales ustedes pueden tomar el sodio y el potasio menos el cloro y el bicarbonato. O pueden tomar el sodio menos el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos hablando, ¿sí? No estoy sospechando da todo aumentado cuando hay una acidosis metabólica. Y puedo pensar en una acidosis metabólica en otro contexto, que ya lo vamos a ver. Como por ejemplo la producción de otros ácidos, que puede ser el ácido láctico, que no lo tenga para dosar, cuerpos cetónicos, ¿sí? Y después puse este gráfico, que está también está en la guía de trabajos prácticos, en la cual dice que son mediciones de gas arterial en personas que subieron a altitud de 8.400 metros en el Monte Everest. Bien. Ahora respondo lo del anion gap, ¿sí? Terminemos con esta parte. Bueno, entonces tenemos personas que están subiendo el Monte Everest en las cuales se hicieron dosajes de sangre arterial, ¿sí? Este pH, vamos a ver, miren los pH que manejaban. pH que tiene de 7,55, 7,45, 7,52, son pH alcalóticos con una presión parcial de dióxido de carbono que está entre 12, 15. Miren el mecanismo miren la hiperventilación que generaban estas personas ascendiendo al Monte Everest. Mientras que tenemos un bicarbonato de 10, de 10,5, de 10,6, que todavía ese bicarbonato no estaba compensando ese pH, ¿sí? Bueno, ahí veo lo que están poniendo del anion gap y ahora lo charlamos, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo, mire la saturación de hemoglobina que tenía esas personas en el Monte Everest, de 60, de 30, de 43, ¿sí? Y eso me interesa que vayan viendo de estas variables, ¿sí? Ahora, agregué la otra parte que teníamos de la guía de autoestudio, este gráfico que veníamos charlando desde el principio, y teníamos este mecanismo de compensación que también se encuentra en la bibliografía que subieron, está en la PEDCO, en la que la menor presión barométrica condiciona una menor presión inspirada de oxígeno, perdón, una presión ambiental de oxígeno, una menor presión alveolar y una menor presión arterial de oxígeno, con todos los mecanismos que ya veníamos charlando.
da vasoconstricción pulmonar hipóxica, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la actividad simpática, que te aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, reflejos quimiorreceptores, que te conduce a una respuesta ventilatoria ante la hipoxemia, que genera la hiperventilación y consecuentemente genera la alcalosis respiratoria, el aumento de la secreción de eritropoyetina, ¿sí? Y el aumento en los mediadores celulares que estimulan la angiogénesis y aumentan la permeabilidad vascular, ¿sí? Que todos estos mecanismos ya los fuimos viendo, ¿sí? Uno por uno. ¿Se entiende? Después, lo que se va entendiendo hasta ahora, ahí respondo lo del ácido base, así no quedan no quedan dudas de eso, ¿sí? Esperen que no estoy pudiendo ir para atrás. Ahí está. Y después pensemos en los mecanismos por los cuales eh, dice que justifique desde la fisiología los síntomas que tiene la paciente. Ahí explico lo de la diuresis y la natriuresis por la activación de los quimiorreceptores, ¿sí? Porque tenés mecanismos que te van a generar, ahora lo explico, Gino. Tenemos que, dice que explica que la paciente tiene mareos, falta de aire, fatiga, ¿sí? Dificultad para respirar. Y hay que explicar, dice, todos esos mecanismos entendidos desde la fisiología, ¿sí? Ahora, piensen que vamos a tener, hay pacientes en los cuales, o personas que tienen una extensibilidad hasta esta hipoxemia en la cual su cuerpo responde de manera abrupta, ¿sí? Esa respuesta de manera... ahora iba por eso. Esa respuesta esa respuesta excesiva que se genera ante esa hipoxemia genera que haya una vasoconstricción hipóxica pulmonar de manera excesiva, ¿sí? Generando una hipertensión pulmonar excesiva y a su vez produce defectos en el drenaje del fluido alveolar al momento en el que se produce un deficiente transporte de sodio a nivel de la barrera hematoalveolar, ¿sí? Disminuyendo la actividad de las bombas de sodio-potasio TPasa, ¿sí? Generando una mayor acumulación de líquido en el espacio alveolar, ¿sí? Esa mayor acumulación de líquido en el espacio alveolar me aumenta el espesor de la membrana y hace que se dificulte aún más la difusión del oxígeno a través de esto, ¿sí? Y después tenemos que la paciente tiene mareos y vómitos, creo que decía, que esos mareos se producen por la afección que tiene el sistema nervioso central. El tejido, ahora como vamos a ver en neuro, el tejido cerebral hace una vasodilatación excesiva en respuesta a esta hipoxemia, ¿sí? Esto genera que haya una mayor presión hidrostática capilar y aumente la filtración del líquido a nivel de los capilares del sistema nervioso, ¿sí? Generando una mayor acumulación de líquido en el líquido extracelular en una calidad en la cual no se produce generalmente, ¿sí? Produciendo todos síntomas incipientes, que va a ser los mareos, las náuseas, que es debido a una respuesta demasiado sensible, ¿sí? Agresivamente. Ahí veo, Iván. ¿Se va entendiendo? Entonces, sí, por la consecuencia de la acumulación de líquido en el líquido extracelular a nivel cerebral, ¿sí? A su vez condiciona el funcionamiento neuronal correcto, ¿sí? Bien. Y después me queda pendiente ver lo del pH intracelular. Recordemos parte de los mecanismos de homeostasis del pH intracelular, ¿sí? Bien, bueno, para antes del pH intracelular explicamos lo de los... Ahí respondo las preguntas.
de lo que produce, vamos a explicar los síntomas que tiene la paciente, ¿sí? Que te dijimos que tenía falta de aire y tenía mareos y vómitos, ¿sí? Lo de la falta de aire se produce por diferentes motivos. Uno va a ser una hipertensión pulmonar excesiva, en la que existe también un mecanismo, podemos, en la que existe un mecanismo en la cual se produce un defecto en el drenaje del flujo alveolar por un deficiente transporte transepitelial del sodio, ¿sí? Bien, bueno, voy a hacerles caso, ¿sí? Transepitelial de sodio, condicionado entonces por una menor cantidad de oxígeno, una menor actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa que se encuentra a nivel alveolar, produciendo una acumulación de líquido en ese espacio, ¿sí? En un espacio en la barrera hematoalveolar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ver que es otro condicionamiento que ya habíamos visto de la ley de Fick, a través de la cual va a dificultar el transporte de oxígeno, ¿sí? Y además, y lo hace generalmente eh, de manera generalizada. Y después el edema cerebral se produce por un mecanismo de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, en que tenemos una hipoxemia que me está condicionando, que es uno de los reguladores del flujo sanguíneo cerebral, en la cual te produce una vasodilatación excesiva, aumento de la presión hidrostática capilar, aumento de la filtración por sobre la reabsorción de líquidos que vimos por las fuerzas de Starling previamente, generando en un primer momento leves aumentos de la presión intracraniana, ¿sí? Y ahí generando esos síntomas, el mareo, las náuseas, ¿sí? En una persona en la cual la respuesta es demasiado sensible, ¿sí? Eh, y después, lo puse lo del pH intracelular, que la gran mayoría de las células, repasando los conceptos previos, tiene un valor de pH intracelular entre 6,9 y 7,2, que es debido a la producción de ácidos, bajos niveles de bicarbonato, una PCO2 alrededor de 45. Tenemos que el pH intracelular va a ir modificándose en función del contexto, ¿sí? Vamos a tener una célula en la que va a tratar de liberar esos protones hacia el medio alcalótico tendiendo a hacer ese pH tendiente más a la alcalosis, ¿sí? Estoy liberando, intercambiando esos protones, que lo estoy liberando al LEC para poder contribuir a una mayor acidosis en ese contexto alcalótico y recaptando generalmente las mismas cargas positivas que yo estoy sacando de las células, es decir, estoy recaptando nuevamente, por ejemplo, el potasio, ¿sí? Bien, bueno, traté de ser un poco ordenado, no sé, quizás me desorganicé un poco con las preguntas del chat, pero bueno, vamos a ir tratando de responder ahora las preguntas, ¿sí? Eh, y lo que traté de plantear es que las respuestas de cada una de las preguntas de la guía de trabajos prácticos se vayan respondiendo durante la clase, ¿sí? A ver, voy a sacar la presentación. Levemente elevado. Esperen que... Ahí está, ya volví. Bien, bueno, ¿qué les pareció? Bueno, tardé una hora, ¿no? Pensé que iba a tardar más. Bien, bueno, bueno, voy a responder las preguntas. Me quedo un rato respondiendo preguntas, ¿sí? La idea es que vayan, hagan el ejercicio con cada uno de los sistemas ante el estímulo, ¿sí? Bueno, esperen que se me trabó la pantalla y no puedo acceder al chat. Deja de compartir. Ahí está, ya está. Bueno, me quedo acá en el chat un rato. Bien, bueno.
Listo, empezamos con lo del anión gap. Bueno, varios preguntan si va a subir el audio de esta clase, porque en Pelco creo que la dejé grabando, espero que haya... La estoy grabando, así que la vaya a subir, creo. Buenísimo, la próxima... a ver, preguntas al final para no parar la... Nos perdemos la explicación, listo. Bueno. Bueno, vamos con lo del anión gap, ¿sí? Lo del anión gap, en... Ahí estoy. Escucho un audio, pero no sé quién quiere preguntar algo. Sí, ahí reinicié ahí puse que lo pueden activar desde sus compus los audios, a ver si Sí. pueden y en orden. Si se ordenan, hacemos preguntas así por el audio. Bueno, empiezo entonces yo. Lo del anión gap, tiene que pensar que el anión gap te sirve para vos ver cuáles, vos tenés, el anión gap te cuantifica tus cationes y te cuantifican los aniones, ¿sí? Los principales aniones van a ser cationes, perdón, el sodio y el potasio, mientras que los aniones el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Existe una relación que debería mantener esa electroneutralidad, pero en la cual nosotros no estamos midiendo todos los aniones, todos los cationes, ni todos los aniones, ¿sí? Sino que estamos dosando los principales, ¿sí? En los cuales esa diferencia del anión gap me va a dar un valor normal para el cual para el cual yo estimo que los demás valores de los cationes, por ejemplo el magnesio, el calcio, se encuentran normales, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede para qué yo lo utilizo? Decían varios que lo utilizamos por una acidosis metabólica. ¿Por qué para una acidosis metabólica? Porque en las acidosis metabólicas vamos a tener una mayor cantidad de protones, es decir, de cargas positivas, una mayor cantidad de cargas positivas en las cuales me va a condicionar este anión gap, ¿sí? En el cual yo ya no lo voy a tener en ese rango normal. ¿Por qué? Porque voy a tener una menor cantidad, por ejemplo, de bicarbonato que va a estar actuando, disminuyendo ese bicarbonato para poder generar un mecanismo buffer, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve? Me sirve para cuando yo no tengo dosaje, no puedo dosar, saber de dónde viene esa acidosis metabólica. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, tengo, como vamos a ver después en endocrino, tengo un paciente que tiene una producción exagerada de alfa-cetoácidos, ¿sí? Producto de una cetoácido, de una producción de cuerpos cetónicos que aporta una carga ácida, ¿sí? En las cuales yo lo voy a dosar en estado ácido base y el anión gap. Como yo tengo un aporte extra o un aporte patológico extra de cargas positivas cargas positivas en ese contexto, vamos a tener que ese anion gap se va a achicar. ¿Por qué? Porque mis cargas negativas van a descender en relación a esa acidosis nueva que tengo, ¿sí? Vamos a tener esa acidosis metabólica con anion gap aumentado porque yo estoy sospechando que hay una producción de una carga positiva, que en este caso sospecho que es un ácido, que se está produciendo de manera exacerbada condicionándome mi pH, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo tengo una acidosis metabólica en la cual puedo dosar el ácido que se está produciendo, bueno, voy a decir que tengo una acidosis metabólica con anión gap elevado, y que si yo, por ejemplo, doso los ácidos, los cuerpos cetónicos son altos, me van a decir que es consecuencia debido a eso, ¿sí? Por eso, en este caso, el anión gap, si ustedes lo toman con el sodio, lo va a dar normal,
no me serviría en gran medida, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quién habla? Para que ya veo. Emma, sí. Sí. ¿Qué tal? Entonces, la cantidad de bicarbonato plasmático disminuye por el mecanismo de la hiperventilación y por el amortiguamiento de la carga ácida, producto a su vez del aumento del metabolismo anaeróbico. En la hipoxia, digo, en este caso. Bien. Decímelo del bicarbonato de nuevo, que me quedo ahí que no escuché bien. Que la carga de bicarbonato en plasma, en este caso de la hipoxia, disminuye por el mecanismo de la hiperventilación y también disminuye porque el bicarbonato está amortiguando ese hidrógeno que viene del ácido láctico que justamente se está Bien. produciendo. Dos o tres cosas. Del ácido láctico, nada, no vamos a nombrar mucho porque en este contexto de altura no hablamos en ningún momento del ácido láctico, que podría llegar a ser que uno pretenda un metabolismo anaerobio en el contexto de una baja entrega de oxígeno, ¿sí? Pero en este caso estamos pensando todos los mecanismos por los cuales yo voy a hacer que eso pase, ¿sí? Ese bicarbonato no está bajo por una hiperventilación, ¿sí? Ese bicarbonato está bajo porque yo tengo una gran carga alcalótica porque perdí poder ácido por la pérdida de CO2, ¿sí? Que es mi poder ácido, ¿sí? Ese bicarbonato baja por la compensación renal, porque el bicarbonato que se filtra normalmente se pierde, no se reabsorbe, ¿sí? No se reabsorbe, se secreta bicarbonato a través de las células intercalares B, entonces perdemos ese bicarbonato. ¿Para qué? Con el objetivo de compensar el pH que fue alterado por la CO2 baja. ¿Sí? ¿Se entendió, Emma? Bien. Ah, ahí vi. Bien, ahora vamos a... Verá que busco las otras preguntas del chat. ¿O alguien quiere preguntar por audio? Pregunte. Tienen para habilitar. Profe, Habla Gino. Gino, el tema de la diuresis y natriuresis creo que era por la activación de los quimiorreceptores. ¿Cómo sería eso? Es parte de los quimiorreceptores que tienen que pensar en cuál va a ser la respuesta que va a tener, cómo va a afectar la activación del sistema nervioso simpático, cómo va a condicionar el sistema renal, ¿sí? Yo lo pensé porque producían aumento de presión. O sea, iba a haber más filtración y por eso mayor diuresis. Bien. Piénsenlo, yo quiero que parte de ese tema lo busquen y vean cómo, porque para que generar toda la respuesta cardiovascular, ¿sí? Desde los quimiorreceptores hasta el efecto de la natriuresis, ¿sí? Vayan viéndolo. Yo les respondo las preguntas por el foro esta. Profe, yo sigo con la duda de la activación simpático, porque leí que los cuerpos carotídeos y aórticos están inervados por el gloso faríngeo. Lo único que encontré es que sí. Ahí estoy leyendo la pregunta de Valen, que dice, profe, yo sigo con la duda de la activación del simpático, porque leí que los cuerpos carotídeos y aórticos están inervados por el vago y el gloso faríngeo. Pero estos forman parte de la inervación parasimpática, ¿o no? Lo único que encontré es que dice que activa el simpático para la vasoconstricción, para aumentar la frecuencia cardíaca, pero no dice cómo. Parte de la respuesta cardiovascular es que, vamos a terminar prácticamente casi diciéndolo, pero es de esos quimiorreceptores periféricos, lo que hacen es, hacen
es detectado por esos quimiorreceptores de esa baja PO2, y eso a través de las vías aferentes que van a ser estas vías de conducción en los nervios, los núcleos craneanos del 11 y del 9, generan que vayan al núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario principalmente va a dejar de inhibir al centro vasomotor, inhibe el centro cardioinhibidor, ¿sí? Y ahí es como se desarrolla toda esa respuesta, que es similar a la parte reflejada con el reflejo varoreceptor, ¿sí? Profe, en este caso, digamos que los quimiorreceptores disminuirían la frecuencia de descarga hacia el núcleo del tracto solitario, ¿no? Disminuyen la frecuencia de descarga en el núcleo del Claro, tracto solitario, para ¿sí? activar el simpático e inhibir el parasimpático. Sería eso. Que 9 y 11, 9 y 10, perdón, me confundí. El 9 y el 10, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Lo sigo leyendo. O hay que preguntar por audio, que desactive el audio. Ya se pueden desactivar. Profe, una pregunta. Lo de la diuresis, eso que estaba diciendo, ¿podría ser por una disminución de la volemia? O sea, claro, por una disminución de la volemia inicial que se señala que es por la pérdida de agua, por el aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Por una disminución de la volemia podría ocurrir, o sea, más o menos para orientarme, no es que me diga la respuesta, sino que solamente podría hacerlo en ese caso por la diuresis y la natriuresis, como relacionarlo, o tengo que hacerlo ya más. No, es parte de eso, porque se genera esa natriuresis, es por eso, ¿sí? Pero estaba viendo a ver cómo Ay, pará que se me traba la computadora. O sea, no era para que me le responda, o sea, No, era no. simplemente, dígame, como me orienta, porque, o sea, sé que es por eso, me acordaba que en alguna parte lo leí, pero no quería, dígame así como vas bien, o no lo No, leí. No sé. bueno, es por ahí. Tiene que pensar cuál es el estímulo que se generó para generar esa natriuresis y esa diuresis, ¿sí? Pensando en los mecanismos que regulan la volemia, ¿sí? Profe, Pero bueno, si quieren, pueden ir viéndolo en el foro y lo vamos debatiendo ahí, ¿sí? profe, Sí, no sé si me sí, escucha. Loreto, sí. A mí, volviendo al tema de la natriuresis y de los quimiorreceptores, hay algo que no me queda claro, porque en el review que aparece como bibliografía para este TP, menciona que digamos la natriuresis y la diuresis es independiente de la activación tanto del sistema renina-angiotensina-aldosterona como... Bien. ¿Y qué dice? Digo que el sistema simpático también tiene activación de esos sistemas. Entonces, y tampoco termina de explicar cómo es ese mecanismo. Entonces, entiendo que existe la natriuresis y la diuresis, pero no sé cómo los quimiorreceptores llevan a esa respuesta. Bien. Bueno, no sé si ¿y me qué explico, no decía sé él? si ¿Qué lo te pueden decía parte mencionar del después trabajo? en el foro directamente, como para que no sea más embrollo acá. Puede ser Yo prefiero ahora que lo veamos, que lo revisen y que lo veamos en el foro. Yo les contesto el foro y lo vamos viendo. Así no se hace medio un lío con respecto a esto, ¿sí? Sí, Gonza, discúlpame. La clase el jueves, el tema que damos es diuresis, ¿sí? Regulación de diuresis, regulación de la volemia. Así que ahí vamos a ver en detalle todos estos mecanismos, los que son dependientes del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso autónomo, los que son exclusivamente renales por la presencia de
algún soluto que esté en la luz tubular y que esté condicionando la reabsorción. Entonces piensen eso, que al haber más bicarbonato, porque hay menos reabsorción en el túbulo proximal, ese bicarbonato está generando una retención de agua y sodio en la luz, que ya de por sí va a generar una mayor diuresis, sumado al aumento de presión arterial, si es que en el paciente se genera, que va a determinar una mayor filtración glomerular. Así que ya mecanismos bien renales específicamente, pero lo vamos a terminar de integrar la clase que viene. Concéntrense ahora más en la parte del estado ácido base, de la regulación respiratoria, y lo renal lo vemos en la próxima. ¿Les parece? Dale. Bueno, bien, los leo. Bien, la falta de aire dice con relación al sodio. Eso es, generalmente se produce porque uno de los mecanismos que se mantiene, pensemos, parte en la barrera hematoalveolar, ¿sí? La cual tenemos los neumocitos tipo 1, tenemos una película de líquido que está sobre los neumocitos tipo 1 con el surfactante, y tenemos toda la barrera hasta el lecho capilar, ¿sí? Las células endoteliales o los neumocitos tipo 1 tienen bombas, principalmente las bombas de sodio, que ayudan a eliminar ese sodio del líquido extracelular, haciendo que no se acumule ese líquido, ¿sí? Ante la falta de una PO2 adecuada, o sea, un aporte de oxígeno que no es adecuado, se producen trastornos de esa difusión de sodio, que a su vez condiciona el agua en el líquido extracelular, que me va a condicionar la hematosis, ¿sí? Entonces, ante esa hipoxia, esas células funcionan en menor medida, hay una disregulación de esas bombas, haciendo que el sodio no se pueda eliminar de esa parte, produciéndose la acumulación de agua. Eso, sumado a una mayor filtración por parte del aumento de la presión hidrostática, genera el aumento de la acumulación de líquido en la capa alveolar. Se entiende sobre las células alveolares, aumentando el espesor del espesor de la barrera de difusión y condicionándome esta sensación de falta de aire, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Esa es una de las partes. Después la otra es la hipertensión pulmonar excesiva que se genera, ¿sí? Profe, en un teórico... Ay, se me va el chat, a ver. Pulmonar. Los vasos pulmonares tienen compliance. Un aumento excesivo produce una vasoconstricción compensatoria. Los ventilados y su presión aumento. Sí, lo que dice Mouchet está bien lo que dijiste. Son los dos mecanismos. Uno es las alteraciones en las bombas y otro es claramente el aumento de la presión hidrostática por esa cantidad de flujo sanguíneo hacia otras zonas, ¿sí? Sí, y aparte acá Victoria, con lo que dice de la hipertensión pulmonar generalizada, esa es una de las complicaciones que tienen los escaladores, que suben a los montes estos tan altos, y que muchas veces los tienen que bajar por esa gran hipertensión pulmonar, como lo que le pasó a Norana, ¿no? Bien. Sí. Bien, y piensen que esa vasoconstricción que está generando por la hipoxia genera un gran aumento de la postcarga para el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces también me va a condicionar parte de eso, me va a condicionar esa disnea.
Bien, lo sigo leyendo. Puede llevar la hipertrofia del ventrículo derecho, pero muy a largo plazo. Del libro que está bueno para leer el tema, puede ser cualquiera, porque es... A mí me gustaba mucho el Sir Burton y el B.G. Taylor para esto. En la guía hay un cuadro que compara el día 1 y el día 7. Dice que en la guía hay un... dice que el cuadro, ya me acordé, el cuadro que dijeron que le vamos a ver después, hay un aumento del hematocrito en el primer día y que después desciende. Eso es parte, va a descender en el gráfico número 2. Vimos que Ujú. Bueno, vamos a responder una por una. Primero la del cuadro del día 1 y el día 7. ¿Por qué disminuye la concentración de hematocrito en el día 7? Porque si bien tenemos una mayor cantidad de glóbulos rojos, lo que se está modificando es el volumen plasmático, ¿sí? Que en un primer momento va a estar, va a ser mucho menor por estos mecanismos en los cuales perdés volumen de plasma por esta natriuresis, ¿sí? Y después tenemos que en el gráfico 2 de la guía vemos la hiperventilación que primero aumenta y después disminuye de golpe. Eso se produce, esa hiperventilación en el primer momento y que después disminuye, se debe a un mecanismo de compensación. Pensemos, tenemos una hipoventilación, perdón, una hipoxemia en la cual vamos a tener, que va a estar sensada por esos quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Que activan toda esta hiperventilación, que terminan con la respuesta de una hiperventilación. Esa hiperventilación me desciende mi pH, me desciende mi PCO2. Recordemos que esa PCO2 es uno de los principales estímulos para generar un estímulo del centro respiratorio, que ante la caída de la PCO2 no vamos a tener estímulo a nivel de los quimiorreceptores centrales, ¿se entiende? Entonces por eso disminuye esa respuesta en ese momento, ¿sí? ¿Se entendió, Martina? Buenísimo. Bueno, lo leo, lo escucho. Profe, en una parte de los papers habla de que el ejercicio, la PO2 disminuye y la saturación de oxígeno, pero no se supone que aunque el gasto cardíaco aumente. No entendí en qué parte del ejercicio. No entendí la pregunta, Camila, si es de la altura, en contexto de altura o es extra. Bien. Yamira sí.
Ah, eso Camila, si querés después lo respondemos en un foro de ejercicios, ¿sí? Así nos atendemos a la guía. Sí. Nuevamente se mantiene por los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Es como un ciclo, ¿sí? ¿Hasta qué momento, si uno prolonga ese gráfico, esa hiperventilación se va a terminar, va a disminuir en su momento cuando tenga una compensación del factor hematológico, garantizándome un mejor transporte de oxígeno, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, sí, el eritrocito es clave en la regulación del flujo sanguíneo local en este contexto, ¿sí? Sí, lleva a la vasodilatación, ¿sí? Pensar que terminan con la liberación de óxido nítrico por la célula endotelial. Dice que me escuchan. Me escuchan porque me dice que no está dándole el altavoz. ¿Sí se escucha? No me parece ese cartel. El eritrocito sí es el link que lleva a conectar esa situación de hipoxia a generar la respuesta en ese flujo sanguíneo local, ¿sí? Y lo hace de la manera que está explicado ahí en ese paper, ¿sí? Con la liberación de ese ATP sobre receptores purinérgicos sobre la célula endotelial. Bueno, ya se fueron más de la mitad, así que otras dudas. Si no, terminamos y vemos después del foro, después de la clase, a ver cómo se ve. ¿Qué les parece? Bueno, buenísimo. La próxima vamos a ordenarlo un poco más con las preguntas. Pero hay una prueba en la que todas necesitamos llamarnos igual. Galaxy J7 en el audio activado. Ahora es más económico, porque va a ser. Te silencié Galaxy J7, pero si querés preguntar algo, mandá una pregunta, porque se escucha la radio. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos pronto entonces. Cualquier duda, manden a los foros de la PEDCO o escriban por PEDCO, no hay problema. Bueno, chao.